la coordinadora de la segunda brigada del Sindicato Médico del Uruguay a Honduras, profesora agregada en Pediatría Dudelar, integró también el Programa Nacional de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública. Esto fue en el último gobierno del Frente Amplio, ¿no, Claudia? Sí. Muy bien, muchas gracias. No, voy a parar, ¿está bien? La mía como... ¿Está prendido? Sí. ¿Sí? Bueno. Hola, hola. Está prendido, ¿no? Hola, ahora. Como buena pediatra tienen muchas figuras para mantener la atención. Vamos a la siguiente. A mí como me dijeron que era un público bien diverso, yo traje algunos conceptos y definiciones que me gustaba como poder repasar con ustedes. Antes de agradecer la invitación, agradecer a la Red Internacional de Economía Humana, agradecer al CLAE y sobre todo a Patricia y Alberto que me acompañaron mucho, con mucho cariño además. Bueno, voy a tratar de hacer lo más breve y concisa posible, pero quería contarles que el contenido de la presentación va a hablar de eso, de definiciones y conceptos, de las repercusiones del déficit nutricional, que fue lo que me pidieron que hiciera más hincapié. No traje datos porque la idea es mostrarles como el impacto cualitativo de lo que tiene que ver el déficit nutricional y la inseguridad alimentaria y otros datos que me parecía de interés en esto que hablaban hoy, ¿no? De la interseccionalidad y cómo se juntan algunas variables que hace todavía que las personas caigan en una mayor visión de vulnerabilidad. Siguiente. Bueno, hoy lo habían dicho, ¿no? La primera presentación, lo que es seguridad alimentaria. Esta definición era un poquito más amplia y me gustaba que incluía no solamente esto del acceso, ¿no? De la disponibilidad, el acceso y la utilización biológica, sino que decía esto de la sostenibilidad que habló al principio la compañera de Chile y la equidad para que su consumo mantenga una vida sana y socialmente productiva. Y esto de la diversidad cultural también. Esto igual va a quedar acá, o sea que todos lo pueden ver. Yo solamente voy a hacer hincapié en algunas palabras que me parece que tienen que ver con lo que después vamos a desarrollar más adelante. Siguiente. La inseguridad alimentaria es lo contrario, ¿no? Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad o a la falta de recursos para obtenerlo. Pero en Uruguay, que es un país que no hay falta de disponibilidad de alimentos, mayoritariamente la inseguridad alimentaria tiene que ver con la falta de acceso a los mismos y esto tiene un cruce con los hogares y lo que decía recién Andrea, que son los hogares más pobres. ¿Seguimos? Esto es lo que hablaban hoy. La FIE es una escala de experiencia de inseguridad alimentaria que la clasifica de acuerdo a leve, moderada y severa. En la leve es la incertidumbre, o sea, es la preocupación que tienen las familias de si van a tener o van a llegar con los alimentos para satisfacer las necesidades. Y después, en este gradiente que va de la moderada a la severa, lo que es interesante es que ya empezamos a tener una limitación en el acceso y en pro de mantener la cantidad de los alimentos, lo que se sacrifica es la calidad de los alimentos. Y esto es importante para saber después por qué tenemos algunas repercusiones nutricionales que no tienen que ver con el déficit calórico proteico, sino que tienen que ver con los nutrientes esenciales para otros tipos de desarrollo más allá que el crecimiento corporal. Entonces, sacrificamos la calidad de la alimentación en pro de mantener la cantidad y después sí llegamos a lo último que tiene que ver con la inseguridad grave, que es me quedé sin alimento. O hay un día sin comer o hay en algún momento del día que no comí. Y lo importante, como yo me voy a enfocar sobre todo en la infancia y la adolescencia, es que el niño en ese hogar es el último, porque en general, donde la inseguridad alimentaria es más frecuente, que son hogares monoparentales y sobre todo con jefas de hogar madre, la madre sacrifica su ingesta para que sus hijos no pasen hambre. Y eso es bien importante, porque cuando dicen que uno de los factores de riesgo es la ausencia del padre, es porque nosotros en esta interseccionalidad de factores de riesgo vemos que son mujeres, que son monoparentales, que tienen que estar, ¿no?, con los cuidados y además salir con el trabajo, pero que además sacrifican su alimentación en pos de los niños. Seguimos. El hambre, que tiene mucho que ver con la inseguridad alimentaria grave, es esta sensación física incómoda, dolorosa, que es causada por un insuficiente consumo de energía y que cuando es crónica es cuando lleva a las repercusiones que vamos a ver más adelante. Siguiente.
Ahora sí, vamos al tema que me pidieron que hablara, que es el impacto del déficit alimentario en niñas, niños y adolescentes. Siguiente. Y vamos a hacer foco en dos poblaciones que tienen que ver con la infancia y con la adolescencia. ¿Y por qué? Porque la infancia está caracterizada por una rápida evolución física, cognitiva, lingüística, social y afectiva, y es la etapa de la vida más vulnerable. Hoy leía, y de esas cosas que dice, ay, la leí, no me la acordaba, pero que el cerebro humano en 1 centímetro cúbico tiene más sinapsis que las estrellas que hay en la Vía Láctea. Y también esas metáforas me gustan mucho porque para llegar a eso hubo un proceso de nacimiento, de maduración, de proliferación y también de muerte neuronal. Y en la vida se reconocen 2 etapas críticas o sensibles. Una es la primera infancia, en que ese árbol crece y crece y crece. Y otra es la adolescencia, en que se poda lo que no sirve y se deja lo que sirve. Si en esas 2 ventanas de oportunidades sensibles a estos cambios, esos cerebros, esos niños, niñas y adolescentes están expuestos a daños o están no expuestos a factores protectores, esas sinapsis no van a ocurrir y no vamos a llegar a ese cerebro de las estrellas de la Vía Láctea. Entonces, esta primera infancia, que no va desde el nacimiento del niño, va desde la parte preconcepcional, o sea, desde el mismo momento en que una mujer desea concebir, ¿tá? Incluso hasta la idea, ¿no? y el deseo de concebir, hasta que se va formando ese bebé, ya cosas que pasan en intraútero determinan determinadas capacidades, competencias y factores de riesgo para desarrollar determinadas enfermedades antes de que ese niño nazca. Seguimos. La otra ventana crítica que hacíamos referencia es la adolescencia, por esto, ¿no? Por este periodo dinámico de ciclo vital, con grandes cambios físicos, psicológicos y sociales. Hay un aumento en la velocidad de crecimiento, hay una maduración sexual y hay una diferenciación de los sentimientos y de los pensamientos, en los que los factores y la deprivación de factores nutricionales también tienen mucho que ver. Siguiente. Entonces, una cosa bien importante, como si tuviéramos que dar mensajes claves, es que la inseguridad alimentaria, aunque no sea grave, deja daño, produce daño, ¿tá? O sea, que sea grave obviamente va a producir más. La edad de inicio de esa anoxa también va a tener que ver con el daño que produzca. Y el tiempo de exposición también tiene que ver. Pero aunque no sea grave, produce daño. Y esto es muy importante, que en niños y niñas pequeñas la inseguridad alimentaria es un factor de riesgo para problemas nutricionales por déficit y exceso, además de lo que se produce a nivel mental, psicosocial y de los vínculos, porque en los hogares donde hay inseguridad alimentaria hay mucho estrés y ese estrés se transmite. En esos niños en crecimiento se produce un estrés tóxico y el estrés tóxico tiene que ver no solo con cómo voy a crecer, sino cómo me voy a desarrollar, pero además con alteraciones conductuales, las conductas más agresivas, la incapacidad de frenar, ¿no?, mis impulsos, tiene que ver con esto que nos está condicionando estos hogares. Seguimos. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Bueno, esto es lo que decíamos hoy, ¿no? El inicio del impacto de los déficits nutricionales van desde lo preconcepcional. Hay estudios, hay teorías, hay evidencias. Hay una teoría que es la teoría de Barker, que lo que dice es que el bajo peso al nacer de un niño tiene implicancias para el desarrollo de determinadas enfermedades que se asocian con sobrepeso y con el síndrome metabólico, que tiene que ver con la resistencia a la insulina, que tiene que ver con las dislipemias, que tiene que ver con la hipertensión arterial, y que eso va a favorecer el desarrollo de diabetes y enfermedades cardiovasculares, que son de las causas más frecuentes, las cardiovasculares, de la mortalidad en la edad adulta. Lo que dice es que ese feto que se está formando en un útero, con una deprivación de nutrientes, y voy a hablar de nutrientes alimentarios, pero también ocurre cuando los nutrientes son nutrientes afectivos, se produce una reprogramación genética que es la base de la epigenética. No se dan mutaciones, pero se apagan y se encienden algunos genes que en un ambiente de deprivación lo que hacen es ahorrar energía para tratar de proteger a los órganos más nobles, que también es lo que pasa después cuando crece. Entonces esos niños, ese bajo peso al nacer va a ser un factor predictivo, pero esa alteración genética que se da, lo que hace es que ese bebé tenga más probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad
y con eso enfermedades crónicas no transmisibles, mal llamadas, decíamos nosotros, no transmisibles, porque si el daño perdura, si el déficit de nutrientes perdura, si la inseguridad alimentaria perdura, yo lo puedo transmitir a la otra generación. Entonces, en esta cuestión de poner foco, ¿no?, en las niñas y los niños, lo que estamos descubriendo más es que es importante poner foco en el trayecto de las vidas de las personas. Que se inicia, porque no, esto es como, ¿no? Yo tengo que cuidar a la mujer gestante, que es una adolescente muchas veces, que la tengo que cuidar porque tiene deprivación de eso, pero que además voy a empezar a cuidar a ese niño que va a nacer, y ese niño, si sigue exponiéndose al daño, va a ser un niño con más riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, entonces va a ser un adolescente. Entonces hay que poner foco en esto del trayecto, porque los daños se mantienen. Incluso una vez que uno detecta el riesgo y pudiendo hacer algunas cosas con niños, niñas y adolescentes, sabe que algunos daños son irreversibles y que son irreparables. En algunos momentos, esto que decía hoy Andrea, que tiene que ver con lo nutricional, yo puedo, ¿no?, revertir esta cuestión nutricional y capaz que no desarrolla ninguna alteración nutricional, pero hay un daño que puede ser neurocognitivo, psicosocial, que se va a mantener y que tiene que ver con los rendimientos después que se ven, porque las pruebas de rendimiento escolares y en secundaria, o con los vínculos. Y eso es bien importante. Y el otro tema, vamos a la siguiente. Seguimos. Esta es lo que hablábamos hoy, ¿no? Pero pasame la siguiente, que es a lo que me quiero referir, que es la triple carga de malnutrición. Uno antes decía inseguridad alimentaria, deprivación, desnutrición, emaciación, que es un déficit de peso para esa altura, ¿no? Y no hablaba de obesidad, porque la obesidad estaba vinculada a países en desarrollo, con una dieta en exceso, ¿no? Pero no, hay una obesidad que está en la pobreza y que tiene que ver con qué nos alimentamos. Si uno se paraba en los consultorios en las épocas de pandemia, cuando además los niños no tenían más el comedor escolar para ir a alimentarse o estaba limitado, las madres venían y decían, me dan un bono, pero yo no puedo comprar frutas y verduras con esto. Yo tengo que comprar harina, tengo que comprar fideos. Entonces, obvio que la ingesta energética se mantiene y nosotros no queremos que se pierda, ¿no? Porque si no tenemos nada, por lo menos tenemos que cuidar eso. Pero los nutrientes esenciales no están. Y después el peso en la balanza aumenta. Entonces, no es verdad que el sobrepeso y la obesidad se dé en zonas de riqueza. Hay un sobrepeso y una obesidad que está en las familias pobres y que en Uruguay es muy relevante. ¿Tá? Incluso hay estudios que muestran que en los hogares con inseguridad alimentaria, la desnutrición, la emaciación y el retraso de crecimiento que estaba dado por la talla para esa edad eran las más frecuentes, y que la obesidad era tan frecuente que era frecuente en todos, en los hogares de inseguridad alimentaria y de seguridad alimentaria, o sea que se veían en los dos hogares. Y esto me parece re importante porque muchas veces uno piensa que para hablar de inseguridad alimentaria y desnutrición se va a encontrar con la imagen de una niña o de un niño flaco, ¿no? Yo hoy buscaba como imágenes porque queríamos, ¿no? A veces como que las cuestiones entran mucho más por la foto que por las palabras. Y la verdad que eran tan tristes que dije, no las voy a poner, porque la verdad que no las voy a poner. Pero tiene que ver también con esto de que cuando nosotros vemos a un niño con un sobrepeso y obesidad, la mayoría de la gente dice, qué divino que está, qué gordito, qué hermoso que está. Y hay un déficit de nutrientes críticos, que ¿sabe cómo se llaman ese déficit de nutrientes críticos? Hambre oculta. Porque esa imagen que nos está dando ese niño, de verdad no nos está dando lo que pasa por adentro. Seguimos. Hoy hacíamos referencia a estas cuestiones que tienen que ver con las medidas antropométricas, ¿no? Y estas cuestiones más de composición corporal, pero si entramos en los nutrientes críticos en la infancia, hay una ausencia en los hogares con inseguridad alimentaria de vitaminas, de fibra alimentaria, que sobre todo tiene que ver con las frutas y las verduras, pero hay 3 elementos que son considerados nutrientes esenciales, como el hierro, el calcio y el zinc, que hay una deprivación y que muchas veces las manifestaciones clínicas se hacen en momentos tardíos. O sea, yo puedo tener una ferropenia, puede estar ocasionándome ya distorsiones o puede estar ocasionándome problemas en salud y yo no las voy a detectar cuando entre un niño a un consultorio o una escuela. Por eso me parecía importante, y la siguiente, y no los quiero aburrir con la medicina porque me parece que no son muchos de colegas míos,
Pero lo que tiene que ver con esto, o sea, no tengo hierro. ¿Y qué me pasa? Tengo un aumento de la morbimortalidad materna, infantil, tengo una alteración de la inmunidad, que es lo que le decimos a todas las familias, porque nosotros tenemos el hierro para dar, pero sin embargo el déficit del hierro es la carencia nutricional específica más frecuente en nuestro país. Teníamos 33% aproximadamente en la encuesta de lactancia y nutrición materna que se hizo en el 2019, habíamos bajado un 27%, pero esto, como decía Carolina, hoy depende de dónde haga el foco. Si hago el foco en algunos barrios carenciados, eso me va a subir y casi la mitad de los niños tienen hierro, porque además, en esos niños, además de la pobreza, de la inseguridad alimentaria y del déficit de nutrientes específicos, tenemos parasitosis intestinales, por ejemplo, que se desarrollan aún más y que perpetúan las alteraciones de la nutrición. Impacto en la audición y la visión, porque todas las manifestaciones del déficit de estos nutrientes son multisistémicas porque intervienen en múltiples procesos del organismo. Afectación neurocognitiva. Hay estudios que demuestran que la deprivación de hierro en los primeros 3 años de la vida va a producir alteraciones neurocognitivas que se van a manifestar en la edad escolar y en la adolescencia. Esos niños, y hay estudios en Brasil que hacen lo que están haciendo, ¿no?, de la retrospectiva para atrás, que lo que ven es que son niños que tienen menores puntuaciones en pruebas de inteligencia y que cuando uno ve para atrás, los factores de riesgo que tenían eran la inseguridad alimentaria, la deprivación y muchos de ellos estaba constatado la anemia, más allá de algunos estudios específicos que tienen que ver con la lactancia materna. El déficit de hierro puede dejar secuelas en el desarrollo de la conducta infantil con efectos a largo plazo, hay alteraciones del vínculo y por último el desarrollo de la anemia ferropénica que potencia estas manifestaciones del hierro. Siguiente, déficit de calcio. Esto es para que vean que uno piensa en el hierro y piensa en la anemia, piensa en el calcio y piensa en los huesos, ¿no? Pero en realidad las manifestaciones son sistémicas, oculares, cutáneas, dentales, cardiovasculares, neurológicas, digestivas, carenciales, alteraciones del comportamiento, porque después señalamos a los niños y a los adolescentes con sus comportamientos violentos. Después señalamos, ¿no?, la violencia, por quién ocurre, y esto está registrado. Toda esa deprivación que tuvieron, más allá de los vínculos afectivos, ¿no?, del cuidado, para que un niño o un adolescente establezca vínculos saludables, lo que necesita es que lo quieran desde que nace. Siguiente. Claudia. Tengo el tiempo. Pasame la del zinc y pasame la otra. Seguimos. Esto es le quiero mostrar la otra foto porque sí me parece re impactante. Este es un cerebro normal y este es un cerebro de un niño con malnutrición. Podría poner este normal, podría tapar acá y podría poner abandonado. O podría haber puesto expuesto a violencia. Y va a pasar lo mismo. Y esta sí me parece una gráfica. Nosotros, con todo esto que está pasando, estamos hipotecando las infancias. Porque esto sí es irreversible. Este es el cerebro de un niño normal. Y en este cerebro, ahí después lo que recibimos es estas cuestiones, ¿no?, del aprendizaje, de los vínculos, de la productividad del país a largo plazo, ¿no? Porque estas cuestiones es que estoy visibilizando más allá. Nos va a salir carísimo atender a las familias vulnerables, pero nos va a salir mucho más caro si no atendemos a las familias vulnerables. Siguiente. Esto, Caro, un segundo, mira. Sí. Yo tengo toda la noche. Que además, en esos niños donde hay inseguridad alimentaria, que tiene que ver con el nivel de ingreso y la pobreza, la depresión materna aumenta 7 veces más. Y en la siguiente, los niños, pásame lo siguiente, obtuvieron una puntuación menor en las escalas de evaluación neuropsicológica. Acá está evaluado por el ACQ3, pero miren, el área en la que se encontró mayor diferencia porcentual fue la de resolución de problemas. Digo porque después también discutimos los programas educativos que tenemos que enseñar, ¿no? Claro. Este es un estudio que se hizo acá en Uruguay por RUANDI, que es la Red Uruguaya de Nutrición y Desarrollo Infantil, con el apoyo de UNICEF, y fue antes de la pandemia, y ellos prevén que con la pandemia esto haya aumentado. Y nada, siguiente, que me parece bien interesante, la mirada interdisciplinar
Me parece que de la pobreza no se sale poniendo solamente foco en la economía, por esto que decíamos de la pobreza multidimensional, que se nos van los tiempos, que después a veces es irrecuperable y que el bienestar de los niños depende de todas y de todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Un datito, en este estudio de Villa García y Punta de Rieles, que hicieron